Bienvenidos al seminario de lectores de Jean Robert y Silvia Marcos. Hoy estamos muy contentos porque vamos a compartir con Diego Ferraris la lectura de En el espejo de la escuela zapatista por un sentido común controversial. Le doy la palabra a Alicia Dorantes para presentar a Diego Ferraris. Sí, buenas noches. Un honor presentar a Diego con un texto maravilloso de Jan Robert. Bueno, la semblanza de Diego es muy alta, pero digo muy grande, perdón. Nació en Roma en 1985, es investigador y docente y editor y traductor. Doctor en sociología, ha obtenido los grados anteriores en filosofía y es autor de artículos y reseñas firmadas colectivamente y personalmente. La voy a abreviar. Desde los primeros años de la década del 2000, milita en organizaciones antifascistas, de luchas por la vivienda y contra la precariedad y el capitalismo. Desde hace 15 años vive entre México e Italia. Es integrante de colectivos internacionalista, Nodo Solidade, activista de Gimnasio Autónomo Popular Barrio Bravo y cofundador de la AC Tequio, Tejedores de Redes, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Trabajador multifacético por por necesidad. Trabaja actualmente como docente por el Instituto de Ciencias Sociales y Psicológicas del Estado de Chiapas y como editor por Tequio Kairos en México, Cronache, Rivelli y Arqueología del presente en Italia y como traductor para otras editoriales italianas. Pues muchas gracias, Diego, por estar aquí. Vamos a empezar con la lectura. Si me ayudan a leer. Ahorita va a poner el texto. Pero antes que nada, por favor, Silvia, la doctora Silvia Marcos, ¿quieres opinar? ¿Quieres hablar, decir algo? No, pues nada más que este texto de Diego es todo un trabajo importante, que Diego ha estado muy cercano de todo el trabajo de Jean Robert y sobre todo por el título La Escuelita Zapatista. Creo que si recuerdo bien, Diego, es un texto que hizo Jean sobre el zapatismo y que tú comentas, ¿no? O no es eso. Así es. O sea, que lo que vamos a escuchar es un texto principalmente escrito sobre la experiencia de Jean Robert en el territorio zapatista y Diego Ferraris es su comentarista principal. Entonces, bienvenido. ¿Algo más que quieras decir, Diego? Y puede una palabra, muchísimas gracias, agradecido de su invitación, gracias Silvia, gracias al Dragón de Jade. Solamente para comentar algo sobre este texto e introducirlo con unas palabras. Este texto es parte de estos conjuntos de textos e intervenciones que Jean Robert compuso de alguna forma para entretejer su diálogo con los zapatistas, o mejor dicho, yo creo, con todo el mundo, porque en realidad este filósofo crítico, irreverente y sagaz que es Jean Robert ha sabido en sus intervenciones y sus escritos entretejer diálogos profundos de críticas de la cultura material contemporánea, hablando entre amigos, tanto con los zapatistas y las zapatistas como con personas como Ivan Illich, que de hecho fue amigo también y su colega para muchos años, pero al mismo tiempo con filósofos como Spinoza, entre muchos. Entonces, en este texto, Jean, digamos que desde su propia experiencia en la que fue la escuelita zapatista, o sea, la invitación por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a todo el mundo a participar y a conocer su propia experiencia de autonomía 2013-2014, él desde esta experiencia, desde estos diálogos concretos venidos en el Silencio en Tierra con las compañeras y los compañeros zapatistas, empieza una reflexión y nos acompaña con este texto en una reflexión para contestar al final a una pregunta que nos hicieron
todo el mundo, y en aquel contexto, a Jean y a sus otros amigos presentes, las mismas y los mismos zapatistas. Entonces, lo que vamos a leer es una reflexión de Jean Robert que empieza desde este diálogo con los zapatistas, se va, digamos, como su capacidad reflexionando críticamente sobre la cultura material de nuestra contemporaneidad, de nuestro presente, y regresa a contestar a los mismos zapatistas. Muy bien, muchas gracias. Y pues ya empecemos a leer. En el espejo de la escuelita zapatista, por un sentido común controversial, por Jean Robert. ¿Y ustedes son libres? Durante los cursos de verano 2013, en la escuelita zapatista, algunos maestros indígenas, después de exponer su concepto de libertad, íntimamente asociado con la capacidad de satisfacer sus propias necesidades, preguntaron a su auditorio: ¿y ustedes son libres? ¿Se sienten libres? Como muchos alumnos de este primer curso, pensaba que si quería responder al acto de generosidad de nuestros amigos del suroeste, que nos abrieron sus comunidades, sus lugares de subsistencia y sus caracoles, tenía yo que actuar ahí donde vivo. Pero, ¿mediante qué actividades, qué actos? Se me ocurrió pensar que de la misma manera que los zapatistas nos abrieron sus casas, sus campos, sus corazones, y se esforzaron en hacernos entender su modo de vida, nosotros que vivimos en las ciudades podemos hacer algo simétrico, presentar una especie de diagnóstico de la vida en las grandes urbes a principios del siglo XXI, en la época de la modernidad tardía. La diferencia, la otredad de nuestras respectivas situaciones es que nuestros anfitriones eligieron la suya, mientras que nosotros sufrimos las condiciones de la nuestra. Mi versión, del otro lado, es una situación enajenada, es decir, una situación que no podemos reconocer como fruto de nuestras intenciones. Una situación también en la que algunos gozamos de privilegios fundados en... ¿Podemos mover el texto? El trabajo de otros. Gozar de privilegios no es ser libres. Lo que espero secretamente, ya no, puesto que el texto es eminentemente público es eminentemente público, es que una visión aún parcial de los dos lados pueda generar una nueva forma de sentido común. Un sentido común binocular o en perspectiva, quizás, prefiero decir un sentido común controversial, que trate de ver los dos lados de una realidad compuesta de dos vertientes. Solo así se podrá desmontar la idea falsa de que el zapatismo es una utopía, palabra que significa sin lugar. Es una realidad que tiene un lugar, que tiene lugar y que busca nexos con otros lugares, y esta localización tiene la vocación de ampliarse. Al abordar la vertiente del otro lado, puede ser que haya un cambio de tono que al principio moleste a algunos lectores. Les pido un poco de paciencia. He elaborado mi argumento según 4 ejes. Primero, la guerra del Estado y del mercado contra la subsistencia. Segundo, la enajenación y el abandono de la autonomía. Tercero, definiciones. Modernidad, modernización, occidentalización. Cuarto, genealogía de la coerción industrial. Perdón, Servando, ¿está pidiendo Diego la palabra? Sí, Sí, por adelante. favor, solamente para introducir otra amiga en este diálogo. Hoy, 25 de noviembre, es el cumpleaños de una poeta, filósofa italiana, también que ha vivido aquí y ha decidido vivir en México, como Jean Robert. Se llama Francesca Gargallo Celentano. Yo sé que hoy en día, en algún lado de estos mundos que vivimos, Jean Robert y Francesca siguen dialogando juntos. Quiero introducir así este capítulo y parte de este texto. Francesca escribe en uno de sus interesantísimos artículos: Occidente no es un lugar, sino es un concepto. Francesca, junto con
Michel Foucault, Silvia Federici, Jean Robert, Ivan Illich, otras y otros amigos han tenido la capacidad y sigue teniendo la capacidad de hacernos ver cómo la modernidad tiene también otro aspecto. Se puede leer la modernidad y nuestra propia historia de otra forma. Entonces, lo que hace Jean Robert en estas páginas es una profunda crítica de la modernidad y de la modernización occidental para mostrarnos otro sentido de la historia, para mostrarnos otra historia propia de nosotras y nosotros como un conjunto antagonista a lo que es la hegemonía del sistema mundo capitalista. Gracias. Servando, ¿podrías continuar, por favor? La guerra contra la subsistencia, por una historia razonada de las pérdidas. La época moderna o modernidad es una guerra contra la subsistencia. Esta guerra es contra los pueblos, contra la gente de abajo, para que ya no pueda subsistir sin seguir las instrucciones del Estado y sin comprar mercancías en el mercado. La modernización, el volver moderno, es un proyecto de transformación de los pueblos en una forma que desposee a los pobres de sus capacidades innatas y vuelve más ricos a los ricos. Illich calificaba de desvalor esta incapacitación progresiva de los pueblos. Hay una cita muy larga de Ivan Illich con David Cayley. La puedo leer, pero también la podemos dejar pasar para seguir con el texto. Es que yo creo que es importante. Muy bien. Ivan Illich y David Cayley, La corrupción du milieu en Jean Lepire, algo así. Esto viene de los ríos al norte del futuro. En los años 80, Illich diversificó el campo de sus intereses. Con Barbara Duden estudió la historia del cuerpo, desprendiéndose del registro de los valores de sus escritos anteriores. Adoptó la noción simple del bien, tal como acabó entendiéndolo, lo que es específicamente e incomparablemente apropiado en un contexto dado. En cambio, los valores socavan el sentido de la justa proporción y lo sustituyen por un cálculo económico. Palabras de Illich. Hoy vivo en un mundo en el que el mal ha sido reemplazado por el desvalor, el valor negativo. Enfrentamos algo que, en alemán, lengua tan propensa a las combinaciones de palabras, he podido llamar Entbolzung, desdiabolización. En un mundo desdiabolizado, el cálculo de valores y desvalores sustituye el sentido de la proporción y del bien. A fines del medievo, en tiempos de un primer aflojamiento del sentido de la proporción y de los inicios de la dependencia hacia las mercancías, se desvaloraron las capacidades innatas de la gente del pueblo, generando demandas y dependencias nuevas. Entonces sigo la incapacitación progresiva de los pueblos. A partir de las expropiaciones violentas del tiempo llamado de la acumulación primitiva, desde el siglo XV en Europa, el desvalor fue el estado cero de toda acumulación, la destrucción original de capacidades que permitió iniciar la espiral de las necesidades creadas, destructoras de más capacidades, fomentando con ello nuevas dependencias. En este sentido, el desvalor es un proceso lento y progresivo de destrucción de autonomía. Podemos decir también que el desvalor erosiona una cualidad diferente del poder, que el filósofo Spinoza llamaba potentia, y que es esencialmente disponibilidad inalienable de hacer o no hacer, autonomía en estado naciente. La lenta modernización de los pueblos y la debilitación paralela de su autonomía han dividido el mundo entre un norte rico y un sur pobre, y en parte mísero, un clivaje que se reproduce en cada campo, ya que el norte tiene su sur pobre y el sur su norte escandalosamente rico. Estos dos campos opuestos tienen una característica en común: la erosión de su autonomía, es decir, de su potencia, y su dependencia mayor entre los ricos que entre los pobres, de inyecciones crecientes de desvalor. No sin rigor, dos autores no franceses de un panfleto que circuló en Francia
formalizaron la correlación entre la dependencia de mercancías y la destrucción de la autonomía. A mayor necesidad de atiborramiento mercantil, menos potencia y autonomía. Hay una cita, puedo seguir leyendo. Esta dependencia es síntoma de un síndrome de inmunodeficiencia cultural adquirido. También hay una cita donde pues define un poquito esto. Alguien lo acuñó. Bueno, es Majid Rahnema y Jean Robert en La potencia de los pobres, y en otro texto de Majid Rahnema, el desarrollo del sistema inmunitario de los pueblos, o la historia de una variedad de AIDS. Sigo leyendo. El síndrome de inmunodeficiencia cultural adquirido. Además, la modernización se acompaña por un proceso de polarización social, es decir, por un aumento constante de la distancia entre los ricos y los pobres, los de arriba y los de abajo. Entre mayor es la mercadodependencia de pobres y ricos, desprovistos de autonomía, más polarización social como para camuflar su común miseria. Esta visión crítica no es la de los libros de historias oficiales, donde la modernidad se describe como una época de conquista de nuevos derechos y libertades, de descubrimientos de todos tipos y de creciente riqueza material. La historia oficial es una epopeya de victorias sobre las trabas de las tradiciones, los rezagos del pasado y el subdesarrollo de formas de organización económica y política heredadas. La historia oficial es un recuento retrodictivo de los triunfos del Estado y del mercado. Partiendo de la situación actual como punto de llegada, examina como en un retrovisor las aportaciones de cada época a la situación moderna, pasando por alto no solo las pérdidas, sino también las formas que, sin conducir a la situación moderna, encarnaron el espíritu de otras épocas. La historia oficial es una historia totalizadora del desarrollo de todo lo que hoy se considera bueno: la educación, la salud, el progreso, las comunicaciones, el mercado mundo y, por supuesto, el desarrollo. La historia oficial se presenta como una historia del desarrollo, de formas de ganancias y de acumulación de poder en el único registro que cuenta para ella, el del valor, criterio de evaluación de toda ganancia y de todo progreso. Esta historia es ciega a las pérdidas que los pueblos pueden haber sufrido en los últimos 500 años. Por ejemplo, existen algunos trabajos de historiadores de las pérdidas alemanes donde se documenta la restricción del vocabulario de los olores, de los sabores y de las sensaciones táctiles en los principales idiomas europeos. El viejo alemán tenía 3 veces más palabras para fragancia que el alemán moderno. Sostengo la tesis que el creciente monopolio de la dimensionalidad cartesiana sobre la percepción sensual del espacio debilitó o extinguió el sentido del aura. Tiene la nota 5 aquí. Estas pérdidas dan testimonio de un progresivo empobrecimiento de las percepciones, una pérdida mayor, poco documentada por los historiadores. Los capítulos de la historia oficial dedicados al desarrollo de las ideas son muy ricos y detallados, pero los que deberán tratar de la historia de las percepciones o de la historia del cuerpo percibido, que es parte de ella, son prácticamente vacíos. Las pérdidas mayores registradas en los últimos 500 años conciernen las formas tradicionales de subsistencia arraigadas en la cultura material particular de cada sociedad. Aquí, la pérdida de los conceptos que permitirían conceptualizar las pérdidas es parte de ellas. Cuando desaparecen las palabras diferenciadas que designaban olores y sabores, es muy difícil documentar la desaparición de las percepciones correspondientes. Cuando el lenguaje de los economistas hubo relegado al limbo del subdesarrollo los términos que permitían hablar del sustento autónomo de los pueblos, ¿cómo hablar de la subsistencia
en tanto modalidad de la cultura material radicalmente diferente de todo lo que hoy se designa por la palabra economía? Diego quiere comentar. Muy bien. Solamente unas cosas, contextualizar. Estas ideas Jean-Robert la desarrollará profundamente en su texto dedicado al pensamiento de Lilith tardío sobre pensamiento sobre la sociedad de los sistemas. Hay un capítulo específico en este libro publicado por Ítaca hace un par de años, gracias a Silvia Marcos, a su incansable trabajo, que está dedicado a la historia de las pérdidas. Es un diálogo profundo del filósofo Jean Robert, en particular con Ivan Illich y Karl Polanyi. Primera cosa. Segunda, Jean Robert nos está dando una clase, está dialogando, nos está proponiendo una historia crítica de la modernidad. Y siendo la modernidad la época de la afirmación, Hola. digamos, propio. ¿Qué pasó? Yo no escucho nada. ¿Ustedes me escuchan? Sí, Sí, te escuchamos. Es que Marco tiene abierto su micrófono. Dice que no escucha. Te escuchamos, Diego. Ok, sigo, no, solamente eso. Ah, Siendo la ok. modernidad la época de la afirmación, digamos, hegemónica de un sueño, del sueño de la industrialización sin límites, asimismo ya Robert nos está dando una clase de economía política. Nos está dando una clase de economía política y una crítica puntual del presente en el que vivimos. Solo eso. Gracias. Oh, sí. Muchas gracias. Pues no sé si Servando desea seguir o Jorge nos puede ayudar. Sí, con gusto. muy bien. Gracias. Lo que necesitamos no es abolir por completo el recuento de ganancias y desarrollos de la historia oficial. La corrección de las caries dental o de la presbicia, y no hablo de los sanitarios internos a las casas, son aciertos a los que las personas de mi edad no estarían fácilmente dispuestas a renunciar. Pero habría que integrarlos como correctivos a una historia que no se ciegue a las pérdidas de vivacidad, de la percepción y de la presencia carnal en y del mundo. Los siglos de la modernización, que Karl Polanyi calificó de gran transformación, hay una cita que se refiere a la cita de ese libro. Fueron para Illich, su gran lector, una época de despiadada guerra contra la subsistencia por parte del mercado y del Estado nacientes. Quisiéramos meditar sobre esta afirmación. 2. La enajenación originaria, abandono de autonomía. Pequeña reflexión sobre los orígenes de nuestro tiempo. Primero, ¿qué entendemos como la época moderna o la modernidad? La modernidad es la época actual, como se vive en las ciudades. Hay carros en las calles, todo está iluminado de noche, hay aviones en el cielo, hay edificios altos de concreto, de acero o de vidrio. Interrumpo esta descripción apenas empezada porque parece trivial. Es que nosotros, los modernos urbanizados, sufrimos de un síndrome de deficiencia adquirida de la imaginación. Nos hemos vuelto casi incapaces de imaginar una realidad que no fuera moderna. Ciudades no bañadas de luz eléctrica de noche, casas sin salas de baño o sin agua fluyendo de los grifos y sin pasta dental, espacios públicos no invadidos por estos pseudópodos de la esfera privada llamados automóviles. En otro registro, desprendidos de estas trivialidades, pocos tienen el valor de enfrentar la extrema extrañeza de la modernidad. Hay una cita, Iván Illich, El trabajo fantasma. La guerra contra la subsistencia. Los historiadores
han elegido la travesía de Colón como hito del paso de la Edad Media a los tiempos modernos. Iniciativa cómoda para los sucesivos editores de manuales. Pero el mundo de Ptolomeo no se volvió el mundo del Mercator en un año, y el mundo de lo vernáculo no se convirtió de la noche a la mañana. La transformación de la visión del mundo que engendró nuestra dependencia en relación con los bienes y servicios tomó como 5 siglos. Esa transformación, la gran transformación de Polanyi, es el resultado de una guerra de 5 siglos contra la subsistencia. Regresemos al texto, ¿no? La cita, leíste una cita anterior, era la 10 la que había que hablar sobre la modernidad. Ah, perdón. Vamos entonces, esto es Iván Illich, Homage de Iván Illich a Jacques Ellul. En su homenaje al filósofo de la técnica, Jacques Ellul, en ocasión del festejo de sus 80 años en Burdeos, Illich menciona 2 preguntas profundamente abrumadoras respecto al carácter de extrema extrañeza histórica de la modernidad. La primera es la imposibilidad de comparar la técnica moderna y sus terribles consecuencias con la cultura material de otra sociedad, cual sea. La segunda es la necesidad de ver que esta extravagancia histórica es la culminación de una subversión del Evangelio por su mutación en esta ideología fundamental llamada cristianismo. Según Illich, un adagio latino condensa el carácter de extrañeza de la modernidad. Y es esta: corruptio optimi qua est pessima. La corrupción de lo mejor es lo peor. La cultura material, en tiempos premodernos, en cada pueblo, prácticamente en cada valle, la subsistencia se apoyaba en una cultura material. Lo que se entiende aquí por cultura no es ni la erudición, ni la capacidad de apreciar las formas elitistas del arte, música clásica, pintura, poesía, literatura, sino un tejido popular de conocimientos, de saberes, de formas de percibir, constituyendo una forma de ver el mundo o una cosmovisión y un peculiar entramado entre los espacios y los tiempos de los géneros, es decir, de las mujeres y de los hombres. La cultura material es el conjunto de saberes, percepciones y procedimientos y relaciones de género que en una cultura determinada aseguran el equilibrio de la sociedad con el mundo material. Entonces regresamos al texto, ¿no? El desvío de producción. Observando las cosas otra vez a ras de tierra, más analíticamente quizás, podemos añadir que la modernidad es también la época en que la mayoría de la gente ya no trabaja en el campo, ni construye su casa, ni hace sus muebles, sino que tiene un empleo en la industria o en la burocracia, con el que gana un sueldo que le permite comprar lo que ya no sabe hacer. Y lo que no sabe hacer es casi todo. La gente que tiene un empleo ya no produce comida, ni construye su casa, ni cría animales, ni elabora sus instrumentos de trabajo, y ha perdido toda habilidad de hacerlo. Se habla de la división social del trabajo como de un simple proceso de racionalización. Haz lo mejor, lo que mejor sabes hacer, y solo esto, aun si es poco. Zapatero a tus zapatos. Pero se olvida una dimensión de esta racionalización, la principal, la pérdida de relación con todo lo que otros hacen para mí, la galopante heteronomía implícita en esta racionalización.
Cada uno acaba trabajando en algo que personalmente no le sirve ni le interesa, más que como medio de obtener un sueldo con el que comprará comida, pagará la renta de su departamento, las colegiaturas de sus hijos, el coche para ir al trabajo, etcétera. La gente que trabaja así renuncia por contrato a todo control sobre los frutos de su trabajo. El trabajador empleado en una fábrica de armas, por ejemplo, no tiene la menor intención de hacer instrumentos de muerte. Solo quiere conseguir dinero para rentar una casa, llenar la canasta familiar, pagar a los doctores, dentistas, maestros, sin los cuales no podría cumplir su papel de paterfamilias. Son los dueños de la fábrica los que transforman el trabajo comprado al trabajador en fuerza de destrucción. Un momentito, Jean-Pierre, Diego, quiero hablar. Solamente una palabra. Fijémonos, Jean Robert está dialogando con los zapatistas y las zapatistas. Nos está invitando y se está mirando en el espejo de la escuelita zapatista. Una comunidad autónoma, unos pueblos autónomos que están desarrollando más allá del Estado y del mercado su propia autonomía, su buen vivir, su propia forma de vida. Se está mirando en este espejo y está dando prueba de una capacidad analítica profunda, de crítica de nuestra propia cultura material. Solamente eso. Gracias. Sí, muchas gracias. seguimos. Jean-Pierre Dupuy llama detour de producción, rodeo o desvío de producción a esta situación en la que el trabajador que quiere obtener los medios de sustentar la vida de su familia tiene que producir otra cosa, frecuentemente destructiva y que no tiene nada que ver ni con su subsistencia ni con sus intenciones. Hay una llamada de pie de página que dice Jean-Pierre Dupuy, por un catastrophisme éclair, quand l'impossible est certain. Hacer un rodeo para circular más rápidamente, abstenerse de consumir hoy para invertir y consumir más mañana, bajar para prepararse a subir más alto. Son detours, desvíos de intenciones, renunciar a los actos múltiples y concretos de la subsistencia a favor de los gestos estandarizados de la producción industrial. Es un desvío de producción. En la base del desvío de producción siempre hay una lógica de maximización. El que se desvía de su modo de producción de subsistencia puede esperar obtener más de lo que ahora cuenta para él. Y frecuentemente, este desvío es el resultado de una coerción cuyo estilo moderno examinaremos al fin de este ensayo. Dupuy es más explícito. Dice, los seres humanos se caracterizan por su capacidad de desviarse del camino más directo para mejor alcanzar sus fines. Pueden abstenerse temporalmente de consumir e invertir. Pueden rechazar una buena oportunidad a favor de otra mejor más tarde. Detour and Sacrifice, Ivan Illich and René Girard. Según Dupuy, en la sociedad industrial, el desvío de producción, originalmente un medio, se ha vuelto un fin. Entonces, sería interesante examinar las ligas entre el desvío de producción y el desvío de poder, mediante el cual muchos gobernantes usan el poder que les ha conferido el pueblo no para defenderlo, sino para promover intereses generalmente privados que son ajenos al pueblo. Los dos tipos de desvío
tienen en común una pérdida de involucramiento, una despolitización fundamental. Pero una elaboración más detallada del concepto de desvío de poder rebasaría los límites de este ensayo. Fundamentalmente, el desvío de producción es un qui pro quo. Creo que es crit, falta una D, creo. El trabajador quisiera comida sana en la mesa familiar, pero en vez de cultivar lechugas, jitomates o acelgas y criar pollos, tiene que sentarse en una oficina 8, 9 o 10 horas al día. De hecho, en la época contemporánea, la mayoría de los trabajadores ya no trabajan en fábricas, sino en oficinas, pero los frutos de su trabajo están igualmente desviados de sus fines o de sus intenciones. Por ejemplo, el empleado que lleva las cuentas de una fábrica de productos químicos puede contribuir, sin querer, a la producción de agrotóxicos. Quiere verduras limpias en su mesa, pero está condenado a obtenerlas de la producción de venenos que se echarán al campo. El molde del trabajo enajenado. En los debates de izquierda sobre el trabajo, se ha empleado un concepto más filosófico para definir esta situación de desvío de intenciones en la que los trabajadores están obligados a realizar cosas contrarias a sus intenciones y a los intereses de sus familias y de sus compañeros. Se ha dicho que los trabajadores están enajenados de su trabajo porque no se reconocen en sus resultados finales. Para el gran filósofo alemán de origen medio holandés, Karl Marx, la enajenación no es un sentimiento ni un estado mental, sino Jesús, ok. sino una condición económica y social. Es la separación de los trabajadores de los productos de su trabajo. Entre comillas, el objeto que el trabajo produce se presenta como algo opuesto a él, como una fuerza independiente del productor. Hay una cita, ¿quieren que la leamos? Va. Pues como consideren, porque el texto está largo, entonces si quieren, obvio. Yo opino que hay que darle continuidad al texto, ¿no? Porque Sí, las citas son mejor. muy largas. Muchas Los gracias. trabajadores industriales están constantemente confrontados a los frutos de su trabajo, percibidos como fuera de su control, como fuerzas que los dominan. Además, el trabajo en las fábricas es forzado, compulsivo. Sin compulsión, el trabajador rehuiría el trabajo. Al principio de la era industrial, la compulsión era física. Era el hambre, o mejor dicho, la amenaza del hambre. Los economistas de la tradición liberal, es decir, los primeros economistas modernos, transmutaron una llamada ley del hambre que preconizaba usar la amenaza de hambre como fuerza de coerción para obligar a los campesinos desterrados a trabajar en ley de escasez, axioma fundamental de la nueva economía. Según la versión capitalista de esta, el trabajador es un mero componente de la producción al lado de las máquinas. El trabajo muerto, es decir, los resultados del trabajo pasado, dominan sobre el trabajo vivo, el de los trabajadores actuales, y se agrega a las fuerzas de coerción. Esto permite que las relaciones entre personas tomen la forma fantástica de relaciones entre cosas. Sin desvío de producción, característica general del trabajo capitalista industrial, no puede existir esta forma de enajenación del trabajo. Cuando el trabajador produce, por lo menos en parte, lo que come y come lo que produce, debemos dudar hasta de la adecuación de la palabra trabajo para describir sus actividades productivas polivalentes. Estrictamente hablando,
El trabajo, palabra que deriva del latín tripalium, nombre de un suplicio, es una actividad impuesta por compulsión en cuyos frutos el trabajador no se reconoce. Sin el desvío de producción originario que instituye el trabajo propiamente dicho, puede haber despojo violento de los productos agrícolas, faenas y tributos compulsivos, pero no trabajo en que el trabajador no se reconozca. Las primeras manufacturas y fábricas industriales fueron lugares de amaestramiento físico de campesinos desposeídos en vista de su adiestramiento al trabajo enajenado. El trabajo enajenado, entre el urbanismo razonable y las grandes obras Perdón, inútiles y Jorge, Diego destructoras. está pidiendo la palabra. Adelante. Solo eso. Es un pasaje, lo que hemos leído, magistral. Y Jean-Robert está dialogando directamente con la obra de Karl Marx, haciéndolo dialogar directamente con Ivan Illich. Nos está dando una clase de economía política, como se estaba diciendo, pero nos introduce a lo que va siguiendo. O sea, sus críticas radical al pensamiento moderno industrial. De aquí lo vemos. Este concepto de desvío abre a la hegemonización en nuestra mentalidad moderna occidental de la ley de escasez, que será la gran protagonista de esta segunda parte del texto. Gracias. Pues solo un poco, Jorge, y le pedimos a otra persona que te releve. Gracias. ¿Continúa otro poco? Pues sí, pero yo Va, hasta va. donde tú desees para que te releve a alguien. Gracias. El trabajo enajenado, entre el urbanismo razonable y las grandes obras inútiles y destructoras. En todas las grandes ciudades se hacen proyectos de vialidad. Los caminos, las banquetas, las calles bien trazadas son el fruto del trabajo de los cavadores, albañiles, ingenieros, etcétera, a quienes gracias al sueldo estas obras ofrecen una manera de llenar la canasta de su familia. Dentro de ciertos límites, son útiles aun si su utilidad no resulta de las intenciones de los trabajadores, reorganizados como piezas de una gigantesca máquina. Pero las grandes ciudades, pero en las grandes ciudades, muchas obras rebasan límites de tamaño y de costo, más allá de los cuales dejan de ser más útiles que nocivas. Por ejemplo, en la Ciudad de México se construyeron segundos pisos de paga en muchos de los ejes viales. Esos segundos pisos introducen una nueva discriminación. Los automovilistas demasiado pobres para pagar la cuota tienen que circular a vuelta de rueda por las vías de abajo, casi constantemente congestionadas. En cambio, las vías de arriba, como cuestan, tienen pocos usuarios y son rápidas. A veces, porque también esas ya están llenas. La cuota sirve de regulador de la velocidad. Al subirla, obliga muchos, el subirla obliga a muchos usuarios a volver a circular en las vías de abajo. Reflexionemos sobre este ejemplo. Los automovilistas de abajo pagan los segundos pisos con sus impuestos como los de arriba, pero este gasto sirve para crear privilegios para los de arriba. Transferencias netas de privilegios de los pobres hacia los ricos. Illich llamaba transferencia del privilegio de los más pobres a los más ricos a la creación de privilegios de ricos con el trabajo enajenado y los impuestos de los más pobres. En el ejemplo de los segundos pisos de la vialidad de la Ciudad de México, el desvío de producción de los constructores, que no tienen otra intención que la de obtener el sustento de su familia, es trabajo enajenado, porque una vez realizada la obra, no va a tener utilidad ni sentido para ellos y va a contribuir a imponerles transportes obligatorios más largos.
Esas horas suplementarias de transporte compulsivo se agregan ahora al trabajo muerto enajenado al que se enfrenta el trabajador vivo. Más allá de ciertos límites, las grandes obras viales destruyen la amenidad de los barrios. Por ejemplo, cuando el segundo piso pasa a la altura de los dormitorios de los habitantes. Hace unos años, la revista electrónica Desinformémonos inició una campaña contra las grandes obras inútiles e impuestas. Después de documentar casos europeos, como el proyecto del aeropuerto de Notre-Dame-des-Landes, cerca de Nantes, en Francia, y el del tren de alta velocidad de Lyon, Francia, a Turín, Italia, documentó varios proyectos mexicanos, como las minerías canadienses en territorio sagrado Huirrárica y el acueducto Independencia en Sonora, que afecta al pueblo yaqui y a parte de las ciudades vecinas. Los trabajadores que construyen estas obras no quieren ni la destrucción ecológica ni los gastos públicos que ocasionan. Como son también ciudadanos y contribuyentes, deberían tener posibilidades de decidir lo que va a hacer, lo que se va a hacer con los resultados de su trabajo, si va a ser útil a su comunidad, si no va a dañar a otras comunidades, si no va a ser demasiado caro, pero no pueden. Hace unos 40 años, una revista de izquierda alemana empezó a exhortar a los trabajadores sindicalizados a debatir sobre las finalidades del trabajo y no solo a exigir una mayor porción del pastel económico. O para retomar el lenguaje de esta época, reapropiarse de la plusvalía de su trabajo, ya que el desvío de producción exige la renuncia del trabajador a decidir la finalidad de su trabajo. El haber orientado las reivindicaciones sindicales en un mundo laboral dominado por el trabajo asalariado hacia la reivindicación de abstracciones resumidas en cifras, ha roto el nervio de la economía moral. Diego quiere comentar. Gracias, solamente eso. Sigo, digamos, eso, exhortándolos a imaginar a Jean Robert que está dialogando con las compañeras, compañeros zapatistas y de alguna forma, claramente mirándose en este espejo, pero le está describiendo la realidad de todos estos trabajadores profesionales que las y los compañeros zapatistas ven en sus propias eventos e encuentros que vienen a visitarlos, ¿no? Le está describiendo lo que están viviendo en otros contextos que no son aquellos de las comunidades autónomas zapatistas, ¿no? Le está describiendo otra realidad a los compañeros también. Y de alguna forma está introduciendo una crítica profunda a una postura política que nos ha visto muchas y muchos muy centrados en la reivindicación de derechos laborales sin darnos cuenta de este desvío originario. Entonces, perdiendo la mirada sobre un desvío. Solamente eso, gracias. Sí, si deseas continuar un poco más, Jorge. Demos oportunidad de otra voz, en realidad. Ok, por favor, Servando, porque Marco parece que no nos escucha. Y claro, Gracias. la colonización del imaginario 1. Una de las razones de la enajenación de los trabajadores sobre los frutos de su trabajo es que la gente minoritaria de arriba, la que tiene algún control sobre el Estado y sobre el mercado, tiene un proyecto que discrepa completamente del proyecto de buena vida en el presente de las mayorías de abajo. Es decir, tiene otra percepción del tiempo. Quiere controlar el futuro y para ello acumular el capital que proviene del trabajo de la gente de abajo para realizar su visión de un mañana superlativo, mejor y más grande. El futuro que ellos sueñan es un mundo donde todo será más todo, más rápido, edificios más altos, medios de transportes más veloces y más dinero en las arcas del Estado para construir edificios aún más altos, autos, trenes y aviones más rápidos y acumular más dinero. Es esta transformación constante y sin límites de la cultura material
que denominan modernización. Su concepto de la modernización no conoce la saciedad, ignora todos los límites. Según ellos, modernizar es construir ejes viales más anchos y después, cuando se llenan, segundos pisos. Modernizar las ciudades es llenarlas de infraestructuras cuyas formas aerodinámicas simbolizan el movimiento, mientras los promedios de velocidad en las carreteras decrecen. Modernizar la economía es impedir la subsistencia tradicional, dificultar la venta de productos locales e invadir los mercados con productos extranjeros. Modernizar la política es transformarla en un mero juego electoral, reducirla al depósito de un voto en una urna cada 3 o 6 años. Modernizar la educación es transformarla en un consumo de información. Modernizar la salud es transformar a los pacientes en subsistemas de un sistema biomédico. Modernizar la lengua es despreciar el habla local e imponer la lengua estandarizada del Estado y del mercado internacional. Modernizar el sistema de transporte de las ciudades es diseñarlo para que haya más transferencias de privilegios de los pobres hacia los ricos, y no solo de los automovilistas menos ricos hacia los más ricos. Tercero, modernidad, modernización, occidentalización. La modernidad, según los historiadores del tiempo presente. Ahora bien, no hay que satanizar las palabras modernizar o modernización. Es posible que, en un barrio popular de la capital, una joven le diga a un hombre mayor que debería de adaptarse a los tiempos modernos, para insinuarle que debería corregir sus prejuicios, sus costumbres machistas, por ejemplo. Pero eso es un uso laxo de una palabra que para los historiadores del tiempo presente tiene un sentido crítico preciso. Incluso el crítico de la modernidad que escribe estas líneas tuvo sus entusiasmos por el movimiento moderno en las artes plásticas a principios del siglo XX. Fue solo tarde en mi vida que me di cuenta de la complicidad entre las formas laxas y las formas duras de la modernidad. La modernidad es interesante, pero no hay modernidad inocente. Diego desea comentar. Sí, Esta última frase me parece genial. La modernidad es interesante, pero no hay modernidad inocente. Lo que está haciendo Jean Robert es, yo creo, profundamente dialogar con el concepto que Ivan Illich presenta en La convivencialidad en 1974, que se llama monopolio radical del modo de producción industrial. Se está autocriticando, está criticando la sociedad moderna frente a este concepto, cuando la modernidad industrial se impone hasta nuestras propias percepciones, nuestras capacidades de imaginación, nos desvía hacia sus propios fines. Gracias. muy bien. La prueba del trabajo fantasma. Para distinguir entre estos usos laxos en los que moderno significa algo como racional o práctico o innovador o retador, y el sentido crítico de los historiadores del tiempo presente, quisiera proponer un test, un criterio. Es el concepto de trabajo fantasma. Antes de definir este concepto, quisiera explicar por qué puede distinguir entre la modernidad en el sentido laxo de búsqueda de lo racional o de lo práctico y el concepto crítico de modernidad de los historiadores del tiempo presente. Pero aún en el sentido laxo, lo práctico se vuelve frecuentemente impráctico y lo racional irracional, lo que ha conducido a un conocido autor a escribir un ensayo titulado Rational Irrationality, la racionalidad irracional. La modernidad y la racionalidad irracional están tan íntimamente entretejidas que no se pueden distinguir. Un ejemplo de esta irracionalidad racional es una forma específicamente moderna de actividad obligatoria que el trabajo asalariado vuelve necesaria, pero no puede ser asalariada. Esta actividad es la condición necesariamente no asalariada del trabajo asalariado. Illich propuso llamar trabajo fantasma
a esta sombra fantasmagórica y no asalariada del trabajo asalariado. La modernidad es la época en la que el trabajo asalariado pretende sustituir y de hecho desvaloriza y finalmente destruye poco a poco toda forma de trabajo de subsistencia, o mejor dicho, de actividad de subsistencia. Toda legislación, y no solo la del trabajo, contribuye a esta deslegitimación y destrucción y, por supuesto, toda la economía también. Ahora bien, cambiamos, por favor. Ahora bien, una sociedad en la que todo producto sería resultado del trabajo asalariado es una imposibilidad. Tal sociedad sería la realización de la utopía neoliberal que podemos resumir así. 1. Todos los ingresos deben provenir de ventas en el mercado. 2. Esos ingresos deberían ser suficientes para comprar todas las mercancías en oferta. Según los economistas, hay crisis cuando no se cumplen esas reglas. Para que se cumplan, nada tiene que obstaculizar la expansión del mercado. Ninguna fuente de ingreso que no venga de ventas de mercancías o de servicios en el mercado debe autorizarse. Toda interferencia o intervención política tendiente a ajustar los precios a condiciones de mercado cambiantes debería en principio ser proscrita. Reunidas estas condiciones, creen los economistas de obediencia liberal, el mercado será autorregulado, es decir, no necesitará ninguna forma de regulación exterior, política, cultural o moral. Se trata de una distopía, utopía negativa, generadora de catástrofes. En la realidad, el trabajo asalariado no puede sustituir todas las formas de actividad productiva no asalariadas, pero las puede degradar y desvalorizar. Aunque el agrobusiness, el sistema alimentario industrial, quiere creer que abastece la mayoría de las demandas de alimento del mundo, gran parte de ellos provienen de pequeños productores, total o parcialmente insertos en una agricultura de subsistencia. Por ejemplo, contando con 20 a 30% de la tierra arable, los campesinos producen por lo menos 60% de los alimentos mundiales. Y hay datos que afirman que son cerca del 70% de los alimentos si sumamos al cultivo, la caza, la pesca, la recolección, los animales de traspatio, el pastoreo y la ganadería. En otras palabras, en el mundo, la gente, sean campesinos de subsistencia o pequeños campesinos parcialmente insertados en la economía de mercado, producen del 60 al 70% de la alimentación local o regional, independientemente de las industrias. Un caso es el rubro de la leche, que en muchos países está todavía en manos de la gente. En Bangladesh es el 95%, en Colombia el 83%, en India el 85%, en Kenia el 86%, por citar solo los países donde el porcentaje de leche popular es más alto. En México es el 41% el que está fuera de la industria, siempre hablando de México según los censos oficiales. El 38% de la producción de maíz es de subsistencia, y si sumamos lo que los campesinos contribuyen al mercado, podríamos decir que 50% de la producción nacional de más de 20 millones de toneladas de maíz anuales es de origen campesino. El agrobusiness es un intento de realizar la utopía neoliberal, pero como no hay lugar en el mundo para las utopías, literalmente los no lugares, esta como otras es irrealizable. De ahí que sus proponentes traten de falsificar los hechos para salvar su sueño. ¿Cambiamos? La realidad es que más allá de ciertos límites, la producción industrial de alimentos siempre degradará y desvalorizará los cultivos de subsistencia, pero no los podrá sustituir. Pero la incapacidad del trabajo asalariado de proveer todo lo necesario para el mantenimiento de la sociedad es todavía más fundamental. Entre más pretende ser hegemónico, el trabajo asalariado necesita un complemento no asalariado, a veces pesado, frecuentemente aburrido, abrumador o estupefaciente,
como la actividad de subsistencia. Este trabajo no es asalariado, pero es el único punto en común entre estas dos formas de actividad, que en otros aspectos son completamente opuestas. Las actividades de subsistencia producen valores de uso. En cambio, este nuevo tipo de trabajo, que es específicamente moderno, no produce nada útil, ni valores de uso, ni valores de cambio. Es simplemente el esfuerzo constante en sí improductivo, necesario para mantener y reforzar la ilusoria hegemonía del trabajo asalariado. Este complemento sin producto del trabajo asalariado es el trabajo fantasma. En las grandes ciudades industriales, los nuevos puestos de trabajo se concentran en ciertas zonas alejadas de los centros, donde los terrenos son generalmente baratos. Esto obliga a los trabajadores a desplazarse desde su domicilio a la fábrica o a la oficina, donde venden su trabajo como si fuera una mercancía, con las tendencias a la racionalización irracional, que son la zonificación y la planeación de la ciudad sobre el papel, como si fuera desde la luna. Aumentan las concentraciones tanto industriales como habitacionales, ciudades y parques industriales indescriptibles, ciudades rurales, falsas ciudades jardín y verdaderas ciudades satélites, y con ello las distancias entre domicilio y trabajo. Hasta la fecha, los urbanistas han ofrecido un remedio completamente ilusorio a este crecimiento de las distancias: el acortamiento de los tiempos de transporte obligatorio. Es decir, fomentaron la ilusión de que la velocidad acerca a los lugares alejados, o peor, que la velocidad hace ganar tiempo. La verdad es que en la mayoría de las grandes ciudades, los promedios de velocidad sobre carretera decrecen. En las metrópolis son relativamente altos: 15 a 16 kilómetros por hora sobre el contexto del día, y mucho menores en las ciudades medianas. El argumento de que las grandes obras de infraestructura vial ahorran el tiempo a las mayorías es una contraverdad. En realidad, intensifica las transferencias netas de privilegios de los pobres hacia los ricos, mientras las velocidades promedio que permiten van disminuyendo año tras año. La mayor parte de las horas que los trabajadores pasan en las carreteras, sea como conductores de sus coches privados o como pasajeros de vehículos públicos, son horas de trabajo fantasma, es decir, de trabajo estresante no asalariado y no productor de ningún valor. Es el trabajo que la hegemonía del trabajo asalariado necesita. Se ha podido decir, y durante mucho tiempo fue aproximadamente cierto, que el trabajo fantasma tiene género. No afecta igualmente a hombres y mujeres. El trabajo fantasma de estirar diariamente puentes lentos y precarios entre los domicilios de los trabajadores y los lugares donde se capitaliza su trabajo aún tiene cierta connotación masculina. Pero existen formas de trabajo fantasma frecuentemente más extenuantes que tienen una connotación femenina. Las autopistas rápidas hacia el aeropuerto, por ejemplo, tienen que evitar todos los trayectos transversales, obligando a los vecinos y sobre todo a las vecinas que circulan en ellas a largas esperas en los semáforos o a largos rodeos, sobre todo si se desplazan a pie. El trabajo fantasma de las amas de casa cargadas de pesadas bolsas que tienen que subir a un puente peatonal para cruzar la autopista transfiere privilegios sobre el rico que corre hacia el aeropuerto en su coche de lujo para ir de vacaciones. Otro tipo de trabajo fantasma connotativamente femenino es el viaje en autobús o como conductora de su automóvil al centro comercial menos alejado, y ahí la elección de las mercancías necesarias para preparar la comida familiar, la espera en las filas atrás de las cajas, el amontonamiento de las bolsas en la cajuela del coche o en el autobús, el viaje de regreso a casa, el sacar las mercancías de las bolsas, el guardarlas en el refrigerador o extraerlas de sus envolturas de plástico para ponerlas en el microondas, para que haya comida en la mesa cuando el padre regresará del trabajo. Wow, cosa. Una sociedad en la que se generalizó el desvío de producción y se instituyó la ilusoria hegemonía del trabajo salariado es también sometida al fetichismo de la mercancía. Para el trabajador, el fruto útil para él de su trabajo es su salario, con el cual obtiene mercancías que son valores de cambio. El trabajo fantasma, connotativamente femenino, el trabajo fantasma de las amas de casa,
consiste en transformar estos valores de cambio en valores de uso concreto que pueden ser servidos en la mesa familiar. El complemento masculino del trabajo fantasma de las amas de casa es, por ejemplo, el autotransporte del trabajador asalariado, de su cuerpo y de sus capacidades concretas, hacia los lugares donde estos poderes podrán ser vendidos como una fuerza de trabajo, es decir, una mercancía. En este caso, es la transformación durante el desplazamiento a la fábrica o la oficina de potencias físicas concretas en una abstracción, el valor del trabajo. Las ideas grotescas que surgen de esta transformación engendran un mundo en el que relaciones entre personas aparecen como relaciones entre cosas. Un mundo donde las decisiones se toman sin concertación. Las rentas en los edificios de la ciudad son cada vez más altas, la gasolina y la electricidad más caras, lo que ayuda a llenar las arcas del gobierno. Esta carestía tiene un efecto sobre la composición social de los barrios céntricos de la ciudad. Llega un momento en el que los más pobres ya no pueden pagar los impuestos prediales o la renta de sus departamentos. Son prácticamente expulsados de los barrios donde muchos de ellos nacieron. Buscan condiciones más baratas en los barrios exteriores, frecuentemente en lo que se llama despectivamente barrios miseria, ciudades perdidas o barriadas. Son deportados internos cuya situación, menos la pérdida de su nacionalidad, refleja la de los refugiados arrojados de su país. Provocar la miseria de los expulsados de su barrio no era obviamente parte de las intenciones de los trabajadores que construyeron los ejes viales y sus segundos pisos, o las autopistas hacia el aeropuerto, o las renovaciones de barrios céntricos. Pero esta miseria es el efecto objetivo que la racionalidad capitalista confiere a su trabajo. Quiere decir que estos trabajadores, que son también ciudadanos, no se reconocen moralmente en los frutos de su trabajo. Si se pusieran a reflexionar, podrían decir, eso no es lo que quisimos. En realidad, muy pocos de ellos lo piensan y aún menos lo dicen. No tienen tiempo. El ritmo de la vida urbana les pone desplazarse cada día a su domicilio, a su lugar de trabajo o ir a aprovisionarse en centros comerciales cada vez más concentracionarios. Los cansancios del trabajo fantasma diario aplazan la capacidad de protestar, de resistir y finalmente de pensar de los trabajadores asalariados. Te pide la palabra y luego, Diego, si nos ayudas después también a leer un poco, por favor. Con mucho gusto. Gracias, Alicia. Jean-Robert nos ha ofrecido un conjunto de ejemplos de cómo esta desviación desde nuestras intenciones, desde nuestro trabajo, dónde nos lleva esta desviación. Está hablando, sigo repitiéndolo porque es muy importante, yo creo, mirando en los ojos una sociedad, un conjunto de personas que están desarrollando, construyendo su propia autonomía y un espacio político donde el dinero no es el nexo económico relacional fundamental. Está explicando y se está explicando cómo vivimos en una sociedad donde necesitamos dinero para nuestra propia reproducción. Y no hay forma de salir de la hegemonía del dinero. Necesitamos un salario para tener un dinero para poder hacer algo. Entonces está hablando con unas personas que están construyendo una sociedad que no se fundamenta en el dinero como elemento que permite la reproducción de la vida. Y frente a esta alteridad, tiene la capacidad de analizar profundamente nuestra manera de vivir adentro de una sociedad de tipo capitalista, donde el dinero tiene un lugar hegemónico fundamental. Haciéndolo, está dando prueba de una capacidad de síntesis increíble y de una capacidad, yo creo, filosófico-conceptual muy profunda, porque está dialogando
con unos cuantos textos de Ivan Illich en particular, pero no solamente hemos visto ahí su diálogo profundo también con la obra de Karl Marx. Muchas gracias, Alicia. Entonces, sigo. La colonización del imaginario 2. Ahora nos muestra, ya Robert nos decía en sus diálogos, nos hacen trabajar y vivir como hámster que corre adentro de sus ruedas, porque nos convencen que nuestros sueños, disculpen, que sus sueños de los ricos, de los de arriba, son nuestros propios sueños. Y entonces no nos damos cuenta, pensamos que estos son nuestros sueños y estamos soñando sus sueños y nos movemos como hámster. Pero su mutismo tiene aún otra razón que su agotamiento. Por cierto, han sido entrenados a obedecer y el estado de aturdimiento al que les reduce el trabajo fantasma refuerza este entrenamiento. Pero por otra parte, su imaginación ha sido contaminada por el sueño loco de los de arriba. Las ideas sobre el futuro, que no existen, son imaginaciones. También se dice que constituyen un imaginario. Los de arriba no solo imponen su cultura material a los de abajo, también pretenden cambiarles sus maneras de ver el mundo y sus creencias. Esta otra forma de dominación es la colonización del imaginario, de los de abajo por los sueños de los de arriba. Muchos pobres que se dejaron colonizar el imaginario creen los cuentos de los ricos y de los medios que son sus paleros sobre la economía, por ejemplo. Se van con finta de que el crecimiento de los indicadores económicos como el PB o el PNB es bueno para la canasta, es decir, para su economía doméstica. No se dan cuenta de que el crecimiento económico les hace cada vez más dependientes del mercado y de un Estado que se ha vuelto siervo del mercado. Les quita sus habilidades de subsistir independientemente, niega hasta su capacidad de caminar hasta su lugar de trabajo o hasta las tiendas donde se abastece, y con ello su resistencia al crecimiento de todas las distancias. El crecimiento económico es parte de la guerra contra la subsistencia. Es la obligación cada vez más incansable de obtener todo lo que uno necesita del mercado y de renunciar a toda forma de autoproducción. Gracias. La modernidad, en el sentido de cultura material contemporánea, empezó con la industria, las fábricas, los trenes y los otros vehículos de motor, hace como 200 años. En cambio, la modernidad, en el sentido de proyecto de imaginario dominante y de colonización de los imaginarios de abajo, es decir, más precisamente la modernización, empezó mucho antes, en la época de los inventos y descubrimientos científicos, de las invasiones europeas de todas las partes del mundo. Se puede decir que la modernización empieza con la invasión europea de las Américas. Aquí ya Robert nos está dando una clase de historia crítica de la modernidad, fundamental. Está dialogando con Gargallo, Michel Foucault, Silvia Federici, nos está dando prueba concreta con sus ejemplos que han precedido eso de lo que estamos viviendo. Un cuento que hace de la modernidad el sueño de los ricos. Está desvelando otro cuento. Desde la conquista o invasión de México, la colonización del imaginario ha sido un arma recurrente de la guerra del Estado y del mercado contra la subsistencia que caracteriza la modernización u occidentalización colonial. La modernidad, en este sentido amplio, se inicia en los siglos XIV y XV, una época que en las esferas altas de las civilizaciones europeas, civilización europea, corresponde al fin del medioevo, al Renacimiento y sobre todo a la llamada era de los descubrimientos científicos
y geográficos, destacando entre ellos el descubrimiento o la conquista, o mejor aún dicho, la invasión de América por los europeos. La invasión de América no solo fue un intento por erradicar las culturas americanas, fue también un proyecto de imposición a los conquistados e invadidos de una imagen fantasiosa de ellos, el hombre salvaje, el indio. En cambio, el invasor se veía a sí mismo como el civilizador, el transformador, el modernizador. No era solamente la cosmovisión y la sensibilidad religiosa de los invadidos Angélica, que debía ser suprimida o por lo menos cambiada. Era toda su cultura material, lo cual condujo a muchas de las catástrofes de la conquista, invasión, colonización. Pero la invasión de América marcó también una profunda mutación de las culturas europeas. En particular, la época de los descubrimientos e invasiones fue también la época en la que se solidificaron los conceptos de mercado, de economía, en el sentido moderno, de mercado-mundo, de Estado-nación y de las lenguas nacionales. Todos estos conceptos contribuyeron a desacreditar los elementos de la subsistencia de la gente de abajo como formas inferiores de economía, de organización política y de lenguaje. La guerra contra la subsistencia es una guerra feroz contra las culturas materiales del mundo, contra las tradiciones. Es una supresión de la capacidad de subsistencia autónoma de los pueblos para que se hagan dependientes del mercado, para que se hagan consumistas y cuyas necesidades creadas permitan las ganancias ayer de la clase de los comerciantes y hoy de los capitalistas. Aquí ya Robert hace filosofía política, toma una postura política clara y nos explica políticamente la postura que él tiene y con la cual podemos leer la hegemonía capitalista hoy en día, yo creo, ¿no? Una Sí, pregunta, perdón, Diego. Todavía Roger. falta como una tercera parte del texto. Si vamos a tener tertulia o no. Es poco en realidad, porque las últimas 3 páginas son de bibliografía. Muy bien. Faltan como Llega, 3 hojas. sí, poco, ¿verdad? Sí, falta poco. Gracias. ¿Sigo yo? Sí, por La, favor. Sí. gracias. La alfombra de las culturas materiales del mundo. En contraste, imaginemos el mundo premoderno en la forma de una alfombra multicolor, como las que elaboran en Irán. Observando esta alfombra, uno puede imaginar que representa una especie de mapa de las culturas del pasado del mundo. Cada zona de la alfombra podría simbolizar una cultura particular del pasado, con su cultura material distinta de la cultura vecina, diferente, pero todas caben en el mapa. En cambio, la modernidad no cabe en la alfombra, porque no es diferente de las culturas históricas, sino que es radicalmente otra. Para ubicarla, hubiera que voltear la alfombra y colocar la modernidad en su reverso, en su otro lado, en el que aparece una trama uniforme. Señalar que el mundo actual sufre un proceso de modernización equivale a decir que la alfombra de las culturas históricas sufre un proceso en el que, por zonas enteras, se está volteando al revés. Las diferencias culturales desaparecen y solo queda la uniformidad gris de reverso. En vez de hablar de un proceso de modernización, podemos decir también que el mundo entero se está occidentalizando. En la perspectiva de México, el occidente es paradójicamente esta zona del mundo que se encuentra en el oriente, es Europa, y desde el siglo XVI América
del norte. Es esta parte del mundo a partir del cual las culturas se modernizan o se occidentalizan, es decir, que se reducen a su trama hasta que desaparezcan las diferencias culturales. Hoy, el pensamiento único que domina la parte modernizada u occidentalizada del mundo es el pensamiento económico. A nivel de las ideas, el pensamiento económico es el pensamiento que sustituye toda cosmovisión, todo orden cósmico por la ley de la escasez. Esta ley, que pretendía someter a los hombres a un imperativo comparable a la ley de gravitación universal, incluso se llamaba ley de hambre a finales del siglo XVIII, considerando que el hambre era la irrupción de la ley natural en la sociedad. Siendo natural, era buena. Los ricos que no necesitaban trabajar decían que el temor al hambre es lo que aguja a los pobres a trabajar. Genealogía de la coercición industrial, la llamada ley de la escasez, otrora la sanción del hambre, motor de la economía industrial, limitar la impetuosidad de la benevolencia de los ricos. Pensamos, yo creo, en la precarización y en la lucha fuerte, ruenta del neoliberalismo contra los derechos del trabajo. La economía moderna está fundamentada en la ley de la escasez, como aguijón empujado a los campesinos desterrados a trabajar en las fábricas. La escasez fue el motor de la economía industrial naciente. Esta es una máquina de producir simultáneamente extremos de riqueza y de pobreza. Montones de riqueza ni siquiera imaginables por nosotros ancestros y abismos de miseria que tampoco conocieron. Esta creación simultánea de riqueza y de pobreza se puede formular de varias maneras. Por ejemplo, la miseria acompaña a la riqueza como la sombra acompaña a la luz. La economía ofrece a los hombres llevarlos hacia la abundancia, al tiempo que fomenta las formas de escasez que serán las nuevas formas de miseria. Entre más riqueza ostenta una sociedad, menos sus miembros serán capaces de relaciones de mutualidad, que eran naturales ante la modernidad y eran la base de las redes de subsistencia. Ya a finales del siglo XVIII, el inglés John Farley, en sus meditaciones sobre las pobrezas en la nación más rica del mundo, escribió: no es en las naciones estériles y bárbaras que hay más miserias, sino en las más prósperas y civilizadas. En esta época, algunos economistas creían, como el agua en un filtro de café, que la abundancia de los ricos iba a percolar a través de la sociedad hasta llegar a los pobres. Otro inglés, Jeremy Bentham, que fue el primero en administrar casas refugios de pobres como si fueran prisiones y a ganar dinero con ellas, no creía en esta teoría de la percolación de la riqueza. Proclamó que la tarea del gobierno no consistía en aliviar la miseria, sino en incrementar las necesidades de los pobres para volver más eficientes la sanción del hambre. Explicó que la sanción del hambre, que es el miedo de caer a la indigencia, enseña la obediencia a los pobres. Urgió a los ricos a reconocer que en el estado de prosperidad más elevado, la gran masa de los ciudadanos tendrá probablemente pocos recursos fuera del trabajo diario y estará siempre a borde de la indigencia. Por tanto, explicó, la verdadera dificultad no es socorrer a los hambrientos, sino limitar la impetuosidad de la benevolencia de los ricos. El filósofo irlandés Edmund Burke, autor de una teoría de lo sublime, abundó en este sentido, pues solo la amenaza de la miseria y del hambre permite a los hombres que su condición destine a los trabajadores serviles a aburrirse a los peligros de las guerras y la intemperie de los mares. Fuera de los apuros de la pobreza, ¿qué podría obligar a las clases inferiores del pueblo a enfrentar todos los horrores que los esperan en los océanos impetuosos en los campos de batalla? Por si acaso aún lo entendiera el filósofo de lo sublime,
recalca que todas las veleidades de socorrer a los pobres provienen de principios absurdos que profesan cumplir lo que, por la misma constitución del mundo, es impracticable. Cuando afectamos tener piedad por esta gente que debe trabajar, si no en el mundo no podría subsistir, estamos jugando con la condición humana. La voz del reverendo Joseph Townsend es constante con la de estas autoridades filosóficos económicas. El hambre domará a los animales más feroces, enseñará la decencia y la civilidad, la obediencia y la sujeción a los más perversos. En general, solo el hambre puede espolear y aguijar a los pobres para hacerlos trabajar. Tres de los autores citados se consideran como pioneros de la tradición liberal o liberalismo económico, antecedentes del capitalismo moderno. Jeremy Bentham fue abogado, hombre del Estado y filósofo. Inventó el concepto de prisión panóptica, es decir, que se puede controlar desde un punto central, y la teoría utilitarista, que tuvo una gran influencia sobre las teorías económicas liberales por venir. Edmund Burke estudió leyes y filosofía y militó políticamente a favor del poder absoluto de los reyes. Sus reflexiones sobre el hambre como una fuerza natural y la escasez, como el miedo al hambre que empuja a los pobres al trabajo y a la obediencia, influyeron las ideas económicas liberales y capitalistas. Joseph Townsend fue médico, geólogo y vicario anglicano. Inventó un medicamento contra la sífilis y una teoría geológica. Es también un pionero de las ideas económicas modernas por sus ideas sobre el poder disciplinario del hambre. Y así va a cerrar Jean-Robert dialogando con los zapatistas. Sigo yo. Intento de respuesta a los maestros zapatistas. No es fácil contestar su pregunta en la escuelita. ¿Y ustedes se sienten libres? No, las condiciones que nosotros de las ciudades padecemos no son condiciones liberadoras. La libertad que podemos gozar o es libertad interior de los filósofos o es parecida a todas las ganancias y ventajas comparativas que podemos obtener en la selva de asfalto y concreto. Son ganancias en el registro no de lo bueno, sino de lo mejor. No nos sentimos libres, pero podemos sentirnos más libres que el vecino, porque tenemos más tiempo para ventilar nuestros dramas sentimentales o dinero para imitar a los héroes mediáticos que actúan en nuestro lugar. Pero, como a principio de la era industrial, todos los que vivimos del producto desviado de nuestro trabajo, sentimos la presión de una coercición fundamental. Quizás para muchos la amenaza ya no sea directamente el hambre, aunque lo vuelva a ser para números crecientes de gente. La coercición que nos empuja a callarnos, a sufrir los desplazamientos sin sentido hacia trabajos vueltos escasos, hacia las oficinas de asistencias a los desempleados, es la amenaza de desempleo o de suspensión de la asistencia, muerte social para muchos, preludio a ediciones, defenestraciones provocadas, pérdidas de dignidad insoportables. No es la primera vez que campesinos se elevan su voz y se levantan. Ustedes lo hacen en un momento histórico único, la pérdida de credibilidad de lo que se disfrazaba de progreso, desarrollo, modernización y sueño de enriquecimiento de todos, y aparece ahora en su cruda realidad. Una guerra de arriba contra la subsistencia de la gente de abajo, sin más adornos. Gracias, Jean-Robert. Gracias a todos. Pues sí, muchas gracias. Pues, ¿qué comentarios finales o la doctora Silvia Marcos quiere opinar? Por favor, Silvia. Silvia, hay que prender tu micrófono otra vez. Bueno, definitivamente este texto de Jan es una clase
magistral para comprender la modernidad capitalista o la modernidad occidental. Y además está muy descrito paso por paso y de repente hace que lo que percibe uno ya hecho, ya lo puede uno ver cómo se fue formando a través del tiempo y a través de la absorción del poder desde el registro de los poderes capitalistas, que se dice capitalismo, pero realmente Jan lo describe en este texto con mucha lucidez, con mucha dice uno, con mucha pausa para ir viendo paso por paso cómo se llegó a construir esto de que para sobrevivir tienes que meterte a una oficina, para comer tienes que meterte a una burocracia. Y ese paso final lo describe Jan aquí fantástico. Y lo que se me hace, bueno, lo que yo he estado trabajando más, y es en donde Jan y yo tenemos ese contacto, es en eso del imaginario, la colonización del imaginario, que esto, pues yo inicié a hacer este tipo de reflexión con Frantz Fanon. Entonces, Frantz Fanon ha estado insistiendo, o estuvo insistiendo durante sus 36 años que logró estar vivo, estuvo insistiendo en esa colonización del imaginario y de que uno cree que tiene uno que seguir las, las, eh, las propuestas de los poderes de los capitales para poder sobrevivir, cree uno que no hay otra propuesta posible. O sea, uno mismo, pero no uno mismo, ¿eh? Aquí yo creo que a este artículo yo le añadiría un par de páginas para clarificar cómo esa sujeción a la producción capitalista económica, cómo se produce, porque se produce de una manera muy lenta, muy corrosiva, muy indirecta, muy invisible. Y ya llega uno al final de sí, pues tengo que ir a mi trabajo para poder comer. Y me voy a meter a una oficina a dar clics en la computadora. Pero ¿cómo? ¿Y qué pasó antes? Todo eso a mí me sorprende este texto de Jean Robert, cómo fue paso por paso explicándolo a los y las zapatistas, porque cómo pueden creer que son libres, o sea, cómo pueden creer que ese tipo de tareas repetitivas distantes de la tierra, distantes de producir abajo, ¿cómo pueden creer que eso es lo que necesitan para sobrevivir? Y es un proceso histórico, como dice Jan en el artículo, de 200 años. O sea, es un proceso muy lento, muy corrupto, muy sucio, de muchas asociaciones de ricos, más ricos, más ricos, más ricos. O sea, ahí los poderes económicos se fueron construyendo de una forma que casi se vuelven inviolables, imposibles de denunciar. Y yo creo que este texto es un texto que hay que estudiarlo, ¿eh? Yo diría que agradezco a Diego que haya seleccionado este texto de Jan, porque la verdad es
un texto que valdría la pena dividirlo en 5 o 6 partes, porque tiene tanto contenido, todo empacado junta, que forzosamente la mente, el imaginario, se le va a uno a ratos y pierde uno el hilo conductor. Entonces pero es increíble la capacidad que tuvo Jan y que yo se la reconocí siempre, ¿verdad? La capacidad de volver algo muy complejo e inaccesible, abstracto, volverlo decible y comprensible con palabras, con palabras sencillas. O sea, eso es increíble el paso que da este trabajo. Entonces, pues gracias, Diego, por haber elegido esto y por habernos obligado a escucharlo. Porque, porque la verdad, a mí misma llegó un momento donde yo decía a las 9 de la noche, por favor, no son horas de estar hiperconcentrada, no son horas de estar, pero requiere una concentración conceptual, conceptual. Entonces, tampoco es tan fácil que pueda uno disponer generalmente de esa conceptualidad. Ahora, los zapatistas rete que la tienen, o sea, los zapatistas, pues justamente el zapatismo por eso vuelve a reiniciarse y vuelve a reiniciarse y vuelve a reiniciarse porque hubo el movimiento 32 años, 31 años, tiene gente que comenzó hace 32 años y la mitad ya están en otros lados, o sea, la mitad del zapatismo de los militantes, estando uno muy cerca, es darse cuenta que aprendieron, reflexionaron y se asociaron profundamente con la propuesta zapatista, pero dijeron: yo hasta aquí llego, ya más allá ya no puedo. Eso es evidente en muchos de los militantes, de los ex militantes, ¿verdad? Porque hay muchos militantes que siguen ahí presentes y fuertes, pero es todo un proceso profundísimo de cambio de la producción con la tierra, que por supuesto ya no se hace con la tierra, y ahora se hace ahora con puras computadoras. Entonces, también ahí hay otro paso para dar, para poder entender a dónde llega a cristalizarse esa explotación capitalista o occidentalista, como decía Diego, como lo decía Jan, hasta dónde llega a occidentalizarse en conceptos abstractos que cada vez más se acaba la lucidez de que estoy trabajando para comer. Sí, estoy trabajando para comer, porque si no, no me paga Hacienda, o no me paga el gobierno, o no me paga X empresa. Sí, estoy trabajando para comer, pero ya la distancia que había de ir a sembrar el maíz y de saber que el maíz que estoy sembrando me va a dar de comer, es otra distancia, y realmente la propuesta zapatista y la propuesta de Jan para apoyar al zapatismo, para hacerlo comprensible, es algo valiosísimo que tenemos que cuidadosamente resguardar para que pueda seguir creciendo esa propuesta de ese otro mundo
posible no propiedad. Fíjense, no propiedad. ¿Qué dicen ahora? No hay propiedad sobre la tierra. ¿Por qué? Porque ahí es donde empieza a transformarse todo. Se vuelve propiedad de una persona o de un colectivo o de un ejido o de lo que sea, y entonces cambian todas las dinámicas en relación con la tierra. En cambio, la no propiedad y el común, que es lo que ahora sostienen los zapatistas, obligan a volver a esto que Jan analiza aquí brillantemente en este texto. Obligan a volver a la relación de mi cuerpo con la tierra que piso, con la tierra que siembro, con lo que yo como. Entonces hay una relación inmediata que se vuelve inmediata, no mediatizada por todos esos años de... Yo no sé si ha servido de algo lo que estoy diciendo, porque es un tema muy complejo, es un tema que hay que estar revisando constantemente y pues que incluso aquí nos deja una tarea, Diego, al recuperar este texto de Jan, porque nos deja la tarea para poder comprender el hoy del zapatismo, el común y la no propiedad. Ahí está explicada en este texto. Entonces, pues, paciencia y desbaratar todas las construcciones abstractas que nos han alejado de la tierra y de la producción, ¿verdad? Volver a esos momentos y que afortunadamente tenemos un colectivo que ya lo está haciendo. Eso es lo más importante. Hay un colectivo que lo está haciendo y que se rehace a sí mismo regularmente para no perder ese contacto con la tierra, ese contacto primario con la tierra. Pues yo creo que ya con eso ya eché yo otro rollo enorme. Allí vi un gatito muy bonito de Héctor, Sur. el disfrute, ahora sí el disfrute de ¿no? Marco quiere opinar. No, pues todo, pero antes, Silvia, totalmente de acuerdo. Ese texto, cuando yo lo leí, porque algún día lo escuché, pero no muy bien, ¿no? En el Radio Zapatista, me impresionó profundamente porque es un resumen de toda la obra de Jan finalmente. Muy bien. Y Diego lo explicó muy bien. Muchas gracias, Diego. Pues, Marco, adelante. Sí, no, yo igual estoy fantástico. Y sí, también me gusta el título, Sentido común controversial. Esto es propio, estamos hablando de que lo que dice prácticamente es el sentido común, pero se ha vuelto controversial. Exactamente. Porque ha dicho, claro, los seres humanos se han desviado del camino recto. Exactamente. Así que esto es propio una crítica fantástica al progreso, a la modernidad, al desarrollo. Sí, Así que no solamente por los zapatistas, sino también por toda la gente que vive en el campo, a los pueblos originarios, esto se sí, tendría que distribuir a todos la gente del campo para que entiendan que están en el camino recto, para que no se desvíen en el camino de la ciudad, de la modernidad, porque sí, todo al final es para ganar, para la moneda, para el pesos. Así sí, que estas reflexiones de Jean, del maestro Jean, va más allá de la diferencia del comunismo, el socialismo, el capitalismo. Aquí no hay, aquí la crítica es propio pareja para toda la modernidad. Y sí, esto también sería extremadamente útil para la generación Z, porque ellos están convencidos de estar en el buen camino, mientras no, están yendo, está totalmente manipulado de mi punto de vista,
Porque aquí es la crítica a la modernidad y al progreso que se resume en una cosa ahora, inteligencia artificial. Fíjate, fíjate. Si no Ah, la paramos, aquí en 20, 30 años propio no existirán oficios. La mayoría de los oficios los desarrollará la inteligencia artificial y la gente será propio engranaje, propio seres robotizados, sí, ya no seres humanos. sí, Porque ya con la esclavitud digital no será posible desobedecer. Porque si te atreves a desobedecer, con un clic te desaparezco, te congelo tu cuenta bancaria, te impido tu identidad, no, te puedo desaparecer con un clic. sí. Entonces estos textos habría que difundirlo más y más. También puede ser una buena idea de hacerlo pequeñito porque es, es fantástico. Sí, se necesitó mucha concentración para seguirlo. Muchísimas gracias. Y fuerza, Héctor. Hay que lograr hacer algo para recuperar algo para el dragón de Jade, una rifa, no sé. Sí, hay que Organizamos algo. apoyar. Por favor, compañeros, apoyen con lo que puedan, Apoyen porque mi trabajo fantasma, que todo el mundo quiere al dragón de Jade. Es como si vinieran a mi casa, pero hay que apoyar. O sea, claro, yo sostengo 20 seminarios y talleres y proyectos y coros, pero pido ayuda y no llega. Entonces, nada más se los recuerdo porque pues yo no vivo del gobierno ni tengo pensión del bienestar sí, ni tengo una universidad que me protege y hacemos Erika y yo una gran labor. sí, Eh, Tengo el comodato de este maravilloso lugar, pero el Dragón de Jade no es el edificio, el Dragón de Jade es el entorno humanístico que nos permite dialogar libremente en nuevas formas conviviales y artísticas. Y bueno, pues un gestor como yo, pues es un trabajo fantasma porque nadie me paga mi trabajo. Pues muchas gracias, amigos. Muchas gracias. No sé si alguien gracias más. por el espacio, Héctor, gracias. Muchas gracias por los 4 años, casi 5 que llevamos con, ahora sí más que trabajo gratuito, porque el trabajo fantasma, pues tú no lo tienes tanto porque el trabajo fantasma está dentro de los que vamos a escuelas y tenemos que vestirnos y arreglarnos y comprar la comida en súperes. Tú eres más libre, pero pues hay que lograr que tengas mayor libertad, ¿no? En ese sentido. Sí. Yo quería Es nada la más misma mencionar lucha algo. por la subsistencia. Exacto. Sí, Ándale, ándale. pero yo quería mencionar algo Perfecto. más, todavía más terrible, que es de la inteligencia artificial. Yo tengo un alumno que se hizo una novia ficticia en inteligencia artificial y está enamoradísimo de ella, porque la novia le dice lo que él quiere que le diga, ¿no? O sea, está más pervertido el asunto todavía. Bueno, no sé si Diego quiere concluir con algo o alguien más. Muchas gracias, Alicia. Y a mí sí me gustaría decir una palabra solamente. Agradecer ustedes, agradecer el Dragón de Jade y seguramente promover el apoyo para el Dragón de Jade, Héctor y ustedes. Entonces, un profundo agradecimiento por todo el trabajo cultural, político que están haciendo, espiritual, yo digo, que están haciendo al tocar estos nervios profundos de las entrañas de quien estamos leyendo y de quien estamos dialogando. Y en este sentido quiero subrayar lo que se está diciendo, ¿no? Que se está entendiendo. Este es otro texto de Jean donde él nos da prueba de ser un profundo filósofo de la contemporaneidad. Jean Robert es un filósofo crítico de nuestro contemporáneo. Según yo lo leo en términos Foucaultianos, es un arqueólogo del presente, Jean Robert. Nos permite profundizar en nuestro presente dándole esta larga duración, decía Brodel, ¿no? Y dándonos la capacidad de leer nuestro presente en el espejo del pasado, como decía Iván Illich. Y en este sentido, la contribución de Jean Robert es profundamente espiritual. Es una contribución espiritual a nuestro tiempo. Es un maestro, Jean Robert.
es un maestro espiritual que nos permite leer nuestro presente con otros ojos. En este sentido es filósofo, Jean Robert. Solamente esto. Entonces, agradecerlas a todos y todos por el gran trabajo que hacen semanalmente, diariamente, en este camino del dragón de Jade y todos los caminos que caminan y que caminamos juntos, juntas. Muy bien. Pues Pues muchas ya, gracias a vamos, todos. vamos Gracias a a todos. cerrar, preparándonos para estas fiestas próximas, ¿verdad? Sí, y una cosa muy importante, hay que decir que la próxima sesión va a ser el 9 de diciembre y tenemos un invitado muy especial, se llama Joseph Sorrentino, es fotógrafo, acaba de montar una exposición sobre los graniceros en Tlaxcala, en el Museo de Tlaxcala. Entonces nos va a hablar de su relación con los graniceros y va a ser un puente esta sesión especial del seminario para poder hablar próximamente, el año que entra, de las cosmogonías indígenas, de las espiritualidades mesoamericanas. Y esto es como que uno de los objetivos del próximo año Caballo 2026. Los esperamos el 9 de diciembre. Ojalá puedan venir. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a todos, Servando, Marco, Jorge. Y nos vemos. Buenas Nos noches. Gracias. vemos, Buenas Buenas Jorge. noches, buenas noches. Muchas gracias. Joseph Sorrentino vive en Chipilo y trajo una exposición fotográfica aquí en Casa Kit. Lo conozco bien, Joseph. Ah, Será qué un gusto. bueno. ¿Está bien? Sí, sí, Maravilloso. con su pareja mexicana. Sí. Bueno, Seguimos en contacto, amigos. ok. Sí, sí. Hasta Bueno, luego. hasta Bye. luego. Hasta Hasta luego, luego. muchas gracias.